Gracias por venir. Les quiero presentar a Billy Creel. Creo que personalmente es uno de los fotógrafos, el fotógrafo contemporáneo peruano más importante. Y estamos por eso que hay más gente de la que habíamos quedado en la reunión entonces. Pues eso te va a pasar. Ojalá. La idea es que sea una conversación, ¿no es cierto? Así se lo pauteé yo a Foto 1 y a Foto 2, más que nada a Foto 2, ¿no es cierto? A tecnología fotográfica 2. La idea es que el proyecto del portafolio final es el paisaje intervenido, y Billy, un grueso muy grande de todo su trabajo tiene que ver con el paisaje. Entonces yo creo que es muy importante que haya esta dinámica de conversación con él, de preguntas, siéntanse cómodos en preguntar cualquier cosa que deseen. Perdón, y eso es todo. Le dejo a Billy. Buenas tardes, un placer estar acá. El profesor Ramos me ha tenido invocado porque está me llamó hace 15 días más o menos, me dijo, tenemos unos 5 o 6 alumnos que van a un proyecto de paisaje, quiero que conversen conmigo. Yo no tengo ninguna teoría especial, tengo más preguntas sobre el tema que pueda contestar, pero comenzaré por lo que se me ocurre. Y es que cuando se mencionó el paisaje, lo primero que hice fue preguntarme, ¿existe salsa? Hay algo que existe en mí, esa. ¿Qué piensas? Bueno, lo que tenemos es lo que hay, perdón. Ya, antes las zonas de la estoy muy altas. No está ese pie de donde Está, pero lo que voy es que hay todo un territorio de eso. En el momento que tú usas un embargo de lo que dice Víctor Brasil, estás limitando ese territorio a algo, pues a ver, otro, dejando el agua con tontas. Y entonces el paisaje es una idea, no existe. El paisaje no existe. Es en el momento en que lo botamos que tenemos un pedacico y lo llamamos paisaje. Pero antes de eso no existe. Tontas secos. No sé. Sí, pero cuando tú ves, estás definiendo parámetros a eso. ¿Dónde comienza y dónde termina el paisaje? Lo que quiero decir es que hay aparte tenemos una tradición occidental, nos ha dado 1700 cuando ya se manifiesta o que más individual, pero es una mirada cultural al territorio, y obedece también, creo yo, a la raíz de la fotografía misma, ¿no? Que es la cámara oscura, inicialmente usaba como un elemento para arquitectos o para pintores. Toda la pintura occidental desde el Renacimiento se ha basado en las líneas oscuras a través de la lana oscura, donde no hay eso está ya estirado. Lo que pasa es que no hay mucha documentación porque todo esto eran secretos de guerrilleros, de todos.
Pero entonces, esa perspectiva que nos da la cámara oscura es un punto fijo en el espacio, ¿verdad? A partir del cual se traza la dirección que está delante de la cámara. Y ese acto, el uso de ese aparato para mí define una cosa que seguimos usando hace el día todo. Es como que podríamos decir que la fotografía me la se inventó en el Renacimiento. El proceso, aunque no había manera de fijar la imagen, conceptualmente el proceso es el mismo. Y eso es lo que nos ha dado una idea del paisaje por las limitaciones que nos da un cuadro. El cuadro define algo, antes de eso no existe. Son los límites que ponemos lo que hacen que consideremos eso un paisaje. No es más que una cuestión de territorio. Ahora, ¿por qué elegimos eso que contiene el paisaje ya definido? Pues es otra cosa que debió motivar. ¿No? ¿Qué es lo que me hace a mí? Digamos, si hablamos de fotografía tradicional, como se sigue ejecutando hoy día en el podcast esa magnética digital, casi todo el mundo conocemos que volvemos a poner de fotos que son registros de elementos, ¿cierto? La foto del Pichu, de las pirámides, y todo eso lo consideramos un paisaje, ¿no? Está lejos de un espacio en el territorio, ¿cierto? ¿Qué interviene? Mi pregunta es, ¿qué cosa interviene de parte nuestra para definir esos límites entre los cuales tenemos una imagen? Nosotros hemos construido, más que nosotros. Al delimitar, ya estamos haciendo una definición. También empieza la pregunta de qué cosa es un paisaje. Entonces, creo que las cosas se nos dan en fotografía de tal manera que seguimos haciendo algo porque hemos visto que así se hace, pero no nos preguntamos qué es porque realmente está pasando, ¿cierto? Y eso es normal también. A lo mejor tomas una cosa que en medio y la llevas a donde queda un límite particular para cada uno. Y es un poco lo que podría hacer es eso, mostrar un poco de cosas que yo he hecho, pero en el centro de feedback también lo que he hecho hasta ahora no es elegido, con Kiso, que es compadre eso, que asumimos una forma sin cuestionar. Virio, sí, entiendo, o sea, hay dos puntos paralelos, ¿no es cierto? Y el paisaje, territorio real, y la intervención nuestra para excluir o incluir información de lo que tenemos nosotros en pasado. Claro, pero tú llamas, claro, lo que quiero decir es que el hecho de construir un límite ya es una manipulación del territorio. Pero eso es solamente fotográfico, porque a nivel visual, el paisaje no tiene límite, en teoría. El territorio no tiene límite. El territorio. Pero nosotros tenemos que cortarlo, limitarlo para definirlo, si no, ¿cómo lo definimos? Eso es lo que quiero decir. Sí. Pero tengo que hacerlo la foto es una definición de los límites de una configuración dentro del territorio, cuya lo que incluye debe obedecer a una motivación particular, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos alimentando? ¿Por qué lo dejamos ahí? El paisaje no es una psicofonía. Y así que cualquier fragmento no sea paisajes, porque cualquier fragmento es del estadio va a pasar. No, yo voy a ir a traído 4 grupos de trabajo, no son mi mayor ejemplo, pero me ayudan a hablar de lo que
y lo que está diciendo Pablo es que lo que he traído el trabajo más antiguo. Claro. No, eso no. No, la guapa. Ya. Sí, bueno, porque esto podría ser un bastante tradicional, si se quiere, ¿no? Mi interés ahí, en este grupo de fotos, era doble, si se quiere. Para mí era importante, como premisa principal, era un registro de estas huacas de la zona de Lambayeque, que como pueden ver sufren muchísimo por las temporadas de lluvia. Son elementos que están dentro de un territorio y que generalmente están asociados a algo que tiene, no puedo decir, un posicionamiento de la huaca que siempre es muy especial. O sea, la huaca no es cada cosa así. Si uno se para en una huaca, se da cuenta que hay una conexión del territorio donde está puesto, y generalmente es el sitio donde mejor se está, o sea, porque hay mucha razón. Primero, no se hace sobre lo que haga objetivo, obviamente, sino en partes cosas más altas. En este caso, lo que se ve atrás es el Cerro Chaparaguí, que es famoso en Gallegos. Lo que está, el segundo cerro se llama Cerro de Arena, es una de restos arqueológicos, y el primer plano son estos abusos. Entonces, aquí había dos cosas. Yo quería estar en el sitio, pero al mismo tiempo me interesaba mucho la idea del espacio de movilidad, estos elementos adelante y cómo marcan la lectura de ese espacio. Eso está hecho con una cámara de placas. La cámara de placas permite un tratamiento del espacio diferente a las demás cámaras de lente de cine. Hay una descripción del espacio que es mucho más abierta y la profundidad que permite también. Pues, en este caso, otra vez es el territorio y la huaca mimetizada con el cerro. O sea, la huaca es esa franja está erosionada. Todo eso es campo arqueológico y atrás de esto hay un cerro que continúa. Muchas veces en estos territorios la huaca, probablemente conocido como se dice sanamente así, pero termina apareciendo la huaca cultural de la cadena del cerro de Colencia. En algunos casos, como en Machu Picchu, eso es deliberado, uno se encuentra piedras talladas que imitan la cordillera que está enfrente. Es una cosa, casi como un altar a la cordillera. Esto son las huacas de Rujimbo. ¿Qué año es Lidia? Eso es 1987, 88. ¿Y han regresado luego a estos lugares? Sí, pero ya en otra ¿Actitud mira o el lugar ha cambiado también? Bueno, en algunos casos los lugares han cambiado o han desaparecido por el niño. O sea, nosotros de las mismas regiones no lo habremos dado más. No, pero ya fui con un afán de completar una serie para una publicación y hice fotos de mi padre, no que hablo. Todo fotos. Lo mismo acá, ¿no? Eso ya es un formato cuadrado
Y también lo que me interesaba era la profundidad, la descripción en profundidad de ese paso. Y continuamos, creo que no hay mucho más. Y acá es interesante por lo que decía Pablo. Eso es una foto aérea, un sitio que se llama Cerro Guitarra, la entrada al Valle de Saña. Y bueno, es una construcción de la época casi inca, en Tafilla. Y todo el cerro está urbanizado de esa manera. Pero aquí se borra todo el concepto de espacio, en el sentido, lo que he hecho es aplanar y generar esta forma que me interesa, que es la forma del mundo que rodea la construcción. Pero podemos llamar esto un paisaje. Porque un paisaje también puede ser un mapa, mientras que en cielo. ¿Dónde? Sí. Depende del punto de vista, la idea de la perspectiva, el punto de fuga, el horizonte, etcétera, va a desaparecer. Sin embargo, es un registro de trayectoria. Y creo que trasciende un poco el hecho de que un registro arqueológico, o sea, eso existe, ¿no es cierto? Es un testimonio de lo que existe en el cerro, creo que al aislarlo tomaron una combinación diferente. Eso creo que lo que he dicho es bastante importante para los alumnos. Había, ¿no es cierto?, la idea de que el registro cambia de alguna manera el paisaje, ¿cierto? Este paisaje no existe, tú lo construyes. Invitando por los ordenistas. Vamos a hacer sí, a menos que alguien quiera una armonía, entonces. En el de yo, aquí hubo porque si aprendí o sea, lo de un simple eso. Le gasté después un suelo con el bizantino. Claro, si tú no tienes la referencia, pues, también puedes imaginar, pues, ya te digo, a ver, ahí hay otra cosa que me gustaría decir también, ¿no? Que muchas veces necesitamos mucha explicación previa para mirar algo. Creo yo, espero que suceda, que esa conformación pueda tener una ruptura a un individuo tan consciente de que es una huaca y que está para el aire, etc. Se me queda una experiencia de mirar esa figura. ¿Sí? Ahora, inmediatamente yo empiezo una foto con esa me preguntan, ¿qué cosa es eso? Entonces necesitamos un poco la certeza, es decir, en realidad no confiamos en lo que miramos. Necesitamos la certeza que nos digan que no es una condición de ser pintada, tomada desde rayo. Y en realidad estamos mirando cuando aprendemos todo eso, o ya esa información cambió mi mirada sobre eso. ¿No? Ahí hay virtudes, es que decía, al aprender las cosas hay que olvidarlas de cómo se llama. Hay una frase, olvidarse de cómo el tiempo. Hay una, digamos, si estamos hablando con un lenguaje textual, me parece que, sobre todo ahí que hay tantas teorías de madres, etcétera, que la experiencia de mirar así como, qué sé yo, como oler a algo se está cocinando la vida, se ha causado, ¿cierto? No confiamos en que si corregiramos de la grada nos produce una sensación como de desagrado, pero tengo que saber qué es para después poder ir un juicio. Yo creo que ahí hay
un bache cuando arrancamos, cuando metemos algo ya terminado. Y probablemente también cuando miramos el paisaje, porque no todo. Tenemos un juicio preparado sobre lo que vamos a mirar. Y ahí creo que hay algo que se pierde, porque no queremos arriesgarnos a que eso una pareja ni debería ser. Creo que gran parte del trabajo visual, como es mi frase, uno aprende, creo haber aprendido algo en este tiempo, es a confiar en el que uno diga. ¿Sí? Porque lo ve por la carga que uno trae. Y eso puede ser una carga, no sé, teórica, anímica, emocional, etc., que no necesariamente está justificado en una cosa absolutamente consciente. Ahí yo encuentro también que toda esta teoría tan en boga sobre la imagen, sobre el visual, muchas veces precede a la obra de cierta gente, ¿no? Es decir, cierta gente se empapa de una teoría que está diciendo ahí y produce en base de los parámetros de esa teoría el que le ha pasado a él en el tránsito. O sea, a mí me parece que cuando presento en toallas y alguien le hace un análisis de esto y me dice, mira, esto no es lo que tú dices, sino es otra cosa. Y ya el trabajo está hecho. Creo que el problema también es partir de lo que dice fulano tal como concepto de tal cosa y tratar de ilustrar hacia él. Ahí hay una diferencia bien importante, porque la única referencia de manera que no somos nosotros, la experiencia que estamos teniendo. Y confiar en esa experiencia no es fácil, porque no estamos educados. ¿Puedes seguir? Sí. ¿Esa de los circulares? Ah, Ya, esta es otra serie que llama Paisajes Circulares. Se han hecho más o menos en la misma época, pero hice una diferencia en la actitud que yo tomé con estas imágenes y las anteriores. En las anteriores había realmente un deseo de dejarlo que me pasó. O sea, quería que funcionaran como imágenes, que tuvieran un código de línea como imagen, pero al mismo tiempo estaba consciente que yo estaba esperando algo que era la información. En este caso, pasó otra cosa. Eso también está hecho con una cámara de placa de 4x5 pulgadas. Y yo encontré en una tienda de fotografía un lente, en cuestión de óptica, que asumí que podía cumplir también el total de la imagen rectangular de la placa. Pero este lente, o sea, 4x5 son 10 por 12 centímetros. Este lente, después pude comprobar que estaba hecho con una cámara que hacía 9x12, que es un formato bien sucio. Y cuando lo coloqué en la cámara y hice mi primera foto, dijo, pero después me referí a un fotógrafo americano, Edward Crowley, que trabajó esto en un formato más grande, pero con la misma idea. Ahora, yo no lo había buscado, simplemente, y me ha pasado esto, ¿qué hago? Lo descargo y digo, esto no funciona porque no corresponde. Todos los lentes, como son un tubo, usan una proyección circular. La cámara define dentro de ese círculo un formato, ¿no? Y la otra característica de los lentes por lo general es que definen mucho mejor en el centro de la imagen que los bordes. Cuando un lente es de mejor calidad tiene un mejor registro del centro de los bordes. Si viéramos bien de cerca esto, se nos da cuenta que todo el borde está ahí atrás y desenfocado, no tiene definición.
Dije, bueno, rechazo esto, lo dejo de usar, ¿por qué? Porque ya alguien había trabajado con un sentido. Pero a mí me dio otra, le encontré otra razón. El hecho de que, y esto yo lo voy a mezclar con algo que pensaba decir después, John Sarkozy era probablemente el mejor curador de fotografía, y él trabajó en los años 70 unas visiones de la fotografía como dos aspectos, ¿no? Como una ventana, ¿no? Estoy mirando por la ventana esto, o como un espejo. Y cuando habla de espejo se habla de que también es una proyección, emocional, clínica de un fotógrafo. Y él dividió en esta exposición que hizo fotógrafos que trabajaban bajo una característica y bajo otra. Yo con el tiempo he pensado que cuando las fotografías funcionan son exactamente los ojos al mismo tiempo, porque eso es lo que hace que haya una que no pueda volver a actuar y pueda tener una experiencia al base a la experiencia que yo tuve ya. Para eso creo que no solamente porque dije definir el tema de la situación, sino tener una posibilidad de ya sin problema. Y otra cosa, entonces, esto me llamó la atención porque hace manifiesto que es una imagen, no es ventana. Cuando yo veo esto, yo, eso es una foto, está clarísimamente que es una foto, no estoy haciendo una ventana secundaria. Y al mismo tiempo hay una, podríamos llamar una cuestión metafórica sobre el planeta y sobre el ojo. La imagen formada en él. Y pueden ser extrañas a la lectura que uno haga de esta foto, pero eran cosas que a mí me interesaron para continuar con este grupo de fotos, ¿no? De las cuales he traído algunas. Hay una que es muy atípica, que es esta, que es un tronco seco en la subida de la Sierra Privada hacia Guanabamba. Todo lo que se ve en el fondo, que es la mirada hacia occidente, y lo que viene a estar detrás en la espalda es lo que va a ir a la vertiente oriental. En la iglesia de Huacabamba, que las dos aguas de la iglesia, unas van al pasillo y otras van al llano. Ahí se divide. Bueno, pero me encontré con esto y era un momento muy ventoso. Y si se dan cuenta, la imagen son dos negativos en un sándwich, uno sobre otro. Pero si se dan cuenta, la simetría que se ha llegado no se da en el cielo, porque las nubes se movían tan rápido que por una toma y otra ya el cielo había caído. Si me salpigolaba una simetría, pero que al mismo tiempo había momentos que no eran ni simétricos. Y otra vez podría ir a realizar a veces su paisaje. Eso no es más que una pértiga de un palcero, una laguna de piedra. La pértiga con discursa para abajo. Creo que podemos reconocer los elementos del aula y la madera, pero no tenemos otra referencia al entorno. Entonces, ¿es eso un paisaje? Y eso me hace mucho acordar una vez, Mimi, que tú me dijiste esto que se habla mucho de los géneros, ¿no? ¿Qué piensas tú de los géneros? Pues el paisaje, dentro del lenguaje coloquial, es un género dentro de la fotografía, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero creo que cada vez más eso
viendo esta foto y contestando a tu pregunta, se va desvaneciendo. Claro, pero son categorías que nos hemos ido construyendo, ¿no? O sea, Pero la sigue validando. no sé, pues justamente la Claro, pregunta, ¿sabes qué es un paisaje? Debe tener el horizonte, puedo ver el horizonte ahí lejano para que es un paisaje, o ver un cerro piramídico. ¿Sí? ¿Por qué te...? No, o sea, es lo que siempre han pedido un paisaje. Sí, pero ahí hay un peligro, ¿ves? Porque hay una construcción que ya tenemos metida en el suelo, a ti tirar la postal, no sé, la postal de un viaje, o sea. Pero ahí hay una trampa también. Porque ¿cómo puedo mirar al paisaje de una manera diferente si es un paisaje? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo hago? O sea, ¿cómo me permito ver otra posibilidad de paisaje que no es esto? Porque ya está sentenciado el paisaje de esta cosa. Paisaje es solo lo de afuera. No, los paisajes no. ¿Mm? No me acuerdo del espacio. Sí, pero acá también no te preocupes. Y la del cerro ese con la foto de ella pateando un poco de cosas. Yo no digo que tenga la respuesta. O sea, creo que hay que preguntarse, porque creo que una cosa que hace mucho daño a ustedes en su generación, la cosa que sufro absolutamente todo el día. Después es una página y que alguien se ha puesto, no sé, con más de cosas como en Insta o no sé, a registrar justamente fotos de viaje. Infinidad de gente. Ya comenzó a decir, hay un molde exactamente igual, o sea, puedes haberlo tomado en Timbuktu, en Shanghái, o lo que sea, pero la gente está haciendo la misma foto en el fondo. O sea, es un código que se repite al infinito ya sin ningún sentido, porque es el reiterar algo que está ya manifiesto y destacado totalmente en lo cotidiano. Entonces, ¿qué me pasa a mí con eso? O sea, ¿para qué estoy haciendo eso? No hay una aproximación personal, sino es el paisaje establecido. No hay una opinión. No, y además hay un mecanismo que se hace muy frecuente ahora. Por ejemplo, he visto en un museo en París, sala obsé, en el piso, impresionistas, etc. La gente no mira. Lo que hace es tomarse una foto para decir yo estuve delante de este cuadro. Pero no miran, debe ser instante. Entonces, digamos, estamos repasando la experiencia. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? No sé, ahí hay una visión que es una pérdida de tiempo. Hay una visión de velocidad, digamos, como el cantar cotidiano, que subimos en la Edad Media. Una persona no veía más de 30 imágenes y era seguramente la cosa que veía los hijos privados del Lister. No había más. ¿Qué hacemos hoy día? Vemos 30.000 en un día. Entonces, hay algo que se está perdiendo ahí, porque estamos reproduciendo una forma continua sin toma y son. A eso lleva un poco en lo que pienso, como digo, para mí son también preguntas, estoy combinando la cosa, si me queda que estar elegida una foto. ¿Para quién? Y bueno, hay una cosa. Esta es una foto de Machacana, mirando hacia el sur. Y esto es el valle de casa, cosa que ya no existe, ha regresado, cambiaron un pan.
Alguien dijo esto, me acuerdo de una crítica americana de esta filosofía, pues parece una foto del siglo XIX. Y sí, bueno, el organismo fue malado, lo más, el tiempo que necesita uno para hacer una foto con otra cara totalmente diferente a lo que hacemos cotidianamente de vida. En ese tiempo hay una reflexión que hoy día puede parecerle a ustedes absolutamente aburrida, pero ese tiempo produce algo, produce una convicción que donde vuelve la cámara es donde estás haciendo la foto, en cualquier sitio. El tiempo desde que caminas por un sitio, eso es una foto. Armar tu cámara empieza además y definir dónde vas a hacer el encuadre, a qué distancia, etc. Ese proceso no es un tiempo perdido, le está diciendo algo, hay una cosa deliberada. Lo que pasa es que la No, Lucía, que no tiene todo el automatismo que tenemos ahora, esa raíz de su vida. la Lucía tiene que acordarte que lo de la captura de blanco que tú conoces, eso es del año 90 hacia ahora. Pero tú antes preparabas el ir a tu barbacoa por todo lo que técnicamente involucraba. Esa inmediatez del día venir no existía. No. Tal vez sí una más foto de prensa, por ejemplo, no Sí. esa cosa, pero pues no estamos trabajando en eso ese nivel. O sea, la foto de prensa sí hay un mal en los siglos que está adaptada con el conocimiento de una manera de edad. En este caso no pasa nada, un campo de ají es a ver de guay, o sea, pero el hecho de la misma mecánica de hacer la foto involucraba una actitud. Y había gente como viejo Fabar, Mano Uruguay, etcétera, que hacía hasta un ejercicio de meditación frecuentina. Y eso hoy día me parece que es eso, calar en cada desaquilo, etcétera. Igual placas que se llevan de tierra, la costa es así, un lío. Hay algo ahí en ese proceso de liderado que creo yo que refuerza la misión que uno tiene. ¿Qué haces con ese camino? También es bien fácil decir lo que se hace ahora en con Aramis y con Pablo, pero la que es de encontrar, por medios son lo que hay que encontrar qué es útil para mí. Y eso es muy difícil, parece una cosa tan sencilla. ¿Qué cosa quiero? ¿Para qué lo hago? Bueno, puede pasar algo, hay otro guachillo. ¿Veremos? Sí. Ya, acá no es una posibilidad, pero esta es una serie que yo llamé Variables Continuas que se toquen con la matemática. No se quiere que cambie. ¿De Grapeto o...? ¿Cómo? Ah, sí. Puedes avanzar porque pido las unas más. Ya, por ahí otra, ¿no? Otra. Esta serie surgió otra vez así como en Paisajes de Burak, la adopté a partir de intención de. Hay un formato en las primeras cámaras digitales point and shoot compactas que tenían una forma que se llamaba ráfaga. Y eso había sido inventado para los jugadores de golf, para que en una foto pudieran hacer una secuencia de todo el giro del palo para observar que En una foto un cristal. en una foto que tiene 16 cuadros interiores, Tu interior. 4x4. Y
Bueno, yo en eso también en realidad alguien me regaló esta pequeña cámara y un día jugando salía con empezar a me dio con eso y dijo, esto es interesante. Entonces comencé a ensayar con esta cámara cosas. Una era mantener la cámara fija y tenía un cuadro con un mosaico de 16 imágenes iguales. Un archivo muy... La primera cámara fija no hay que usar un archivo con todo, ¿no? Y luego comencé a experimentar moviendo la cámara frente a algo fijo. Entonces ya ahí no era la misma imagen repetida, sino que en cada rectángulo del mosaico había una ampliación respecto al tema. Y eso me surgió a entender, otra vez revisando lo de el punto fijo de la cámara oscura de revestimiento, que en realidad no vemos el punto fijo en el espacio, también es una abstracción. ¿Quién ve así? No le paramos fijos en un punto y vemos así. Estamos constantemente variando, nuestro ojo está constantemente variando el punto de vista. Y ahí entra otra cosa que es una concepción del tiempo, del tiempo desde una imagen y otra, la perspectiva de ir errando por como un paisaje fue. Pero en este caso, por ejemplo, hay un módulo que se repite, que es una porción de desierto con una porción de desierto. Y entonces comencé a trabajar en esa forma. Y me interesó mucho además que pudieran dos aspectos que podían ligarse a eso. Y uno era el textil colombiano y otro la música, porque la música también es una repetición con la relación. Y entonces me interesé durante varios años, hice varias series de estas. Y esta es una blanco y negro, una imagen poste de un puente y grabado. Y esto es un estanque de Madrid. Si se dan cuenta, hay una variación ligera variación de la forma de reflejo del agua, ¿no? En cada una de ellas. Y ese es el caso de una sola imagen. Eso debería ser la imagen perspectiva. En los otros casos lo que es hecho es multiplicar esta primera imagen de la segunda, la primera, que terminaba de formar como sendera. ¿tú lo tienes? Como Y era un metro por los pasadores, los hidrógenos y luego y eso también es ahí. Y esto es, esta es una porción del desierto que se viene saliendo, ambos se viene ahí a Musaso, la arena para la vida y otros cosas. Entonces, paisaje es, ¿cómo llamamos a esto? Claro, pero acá tampoco hay podría haber hecho, vamos a ver, una cajita de arena en el vestido. No hay escala que no pueda y eso. Y ya hay algo más de eso, no, esas son por acá no vi. Es una porción de cerros estructurada como un tejido. Que de verdad sí hay mucho vínculo tejido. Pero no solo pasa con Silly, que fue, pero este cuando como empezó a fallecer, comencé a ver esas cosas, se conversaban con la idea de tejer con ella. Hizo un planteamiento similar con otras cosas similares. Y también me llamaba mucho la atención lo de la música, claro, que es una cosa más teórica, el hecho de la repetición con la edición. Ya.
Y no han preguntado nada. Así son. Este es el ejército. Acá en esa decimos lugar, llegas a unas compañías cultura que en un WhatsApp. Pero igual usar. En la cómoda así tengo más ¿sabes? Ustedes en el paisaje. Sí, claro, te viene en otra cosa. Pero si vienes la foto a tu mano, llegas a reconocer es un pedazo de cielo y un brazo de uno. Lo que pasa es que este formato es bastante fácil. Ahora, eso se puede decir atrás. Claro, claro. Recursos de Entonces, estoy puedo decir que el tamaño final de la inversión también afecta el todavía, soy mal de también. Rodrigo. Una emoción de fin, ¿para ti el paisaje podría ser una percepción o una composición? Creo que sería a todos, es un poco lo que te decía de la ventana y el porque hay una motivación. Esto, en este caso, es una continuidad. Yo he trabajado mucho la cosa y decía por la resolución. No sé si están vigilado, pues sí me ha sucedido así. Y para mí como el resumen de una experiencia, que tiene que ver y siendo indiferente, o sea, Y el paisaje como idea, símbolo abstracta, empieza como una percepción, cada uno de digamos, cuando una percepción cerebral, el paisaje también es una percepción y de eso se ve operacionalmente software que está ahí por otras razones y ya le dan esa pregunta. Claro, pero para mí, en el caso que yo como digo, juzgar eso después, o que vayan a ver, que tanto bien, ¿no? Verán cosas que inclusive uno ha visto. Pero para mí me interesa más la motivación que me lleva a hacer eso. Y muchas veces no es una cosa tan premeditada, ¿no? Es estar abierto a ver qué pasa, ¿no? Con un lente que no funciona como debería, o usar una cámara que te dan y que dices, oye, ¿qué es eso? O sea, que comienzas a mirar a partir de una idea diferente. Y hay algunos, no tengo, están en el libro, hay unas cosas que preceden a esto por bastantes años, que son unas cosas que conocí con la beca en Estados Unidos en los 70, que era de tener una cámara de 35 que lo arrastre el rollo, fallaba a veces. Que les pasa mucho a ustedes, pero por la falla de la cámara. Sí, cuando se montan, o sea, si casi se montan dos negativos, o sea, dos fotogramas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me resultaba? Comenzaba a hacer fotografías en una determinada situación, comenzaba a tener una salchicha de este tamaño, con pedazos que se relacionaban. Entonces comencé a usarlo deliberadamente. Metía un rollo, fotografiaba, volvía a cargar el mismo rollo y volvía a fotografiar encima de él, sin saber obviamente qué cosa iba a pasar, hasta que no revelaba y miraba. Por supuesto que el 80% no servía para nada, pero hay muchas cosas bien interesantes. Cómo se había mezclado una sobre otra de manera totalmente azarosa. Pero ahí no importa, ¿no? Porque lo que importa es lo que tú reconoces como válido, no si fue una casualidad. No, una vez que quedaste con ahí puede pasar algo, puedes continuar una cosa de trabajo. Y finalmente lo que hice fue ya combinar negativos que no tenían que ver uno con otro en una sola continuidad. ¿De dónde parte ese interés por descubrir qué otra cosa puede ser la fotografía? Es eso. ¿Sí? Y repito, hay un molde muy fuerte que en Occidente viene, por supuesto, del Renacimiento, el límite, anular, etc. En Oriente no, la concepción del paisaje chino es bastante. No soy un experto, pero no. Lo nuestro está muy marcado por la cámara.
David Hockney ha hecho todo un trabajo sobre cómo encuentra todo el trabajo desde el pictórico, desde el renacimiento, la cámara oscura, para resolver problemas destructivos. Y que usa como Leslie todo su utilizó para diseño. Entonces, eso está muy instalado en nosotros. Es la medida perspectiva y el latín es una idea de es lo del a ver qué tratado de pintura y qué es la idea de sobre el que desarrolla la técnica justo no ficticias. Ya, y bueno, hay una última, bueno, eso es lo último que estoy haciendo. Sí, échame este pies. Y, perdón, ¿Qué ves? No, pero ¿qué ves? ¿ves? Tienen la certeza de ver para el ejército. Sí, tiene que ver. ¿Algunos vas a matar ahí o no? Va. O sea, sé que pero sí. No es. Sí. Perdón, pero Lucía, ¿por qué tiene que ser algo? ¿Por qué no ver? Y empieza a hacer lo que ves. ¿No? No puedes ver. Siempre tiene que ser, no tiene que ser un vehículo para entender lo que vemos. Bueno, hay una cosa así, pues en la foto para nosotros es un registro, ¿no? Y el registro de la verosimilitud de que algo existe, aunque lo potencie simplemente, ¿no? Pero es la foto carnal, o sea, no el resultado de la cara, de verdad. No, esto surgió también, sí, cuando pasa una cosa que es en una chapa de Nazca. Y caminando un día no tenía nada, llevaba la cámara, comienzo a ver estos, aquí habían tablado una cantidad de árboles para los niños que podían cruzar y muchos de estos árboles se han descomponido por esa. Y hacen una magnífica ruta dentro del tronco, cosas absolutamente increíbles. Entonces, yo comencé a hacer fragmentos de esto y luego lo hicieron recompuesto. Pero antes de ustedes aprenden la duplicidad de la izquierda y la derecha. Y lo mismo en las otras. En otras es más evidente. Y igual, bueno, es un paisaje. Alguien lo estaba definiendo como imágenes del antiguo Satanás. Sí, que va. Hace mucho. Bueno, ¿qué más les puedo decir? No sé. Ustedes no preguntan, no. Suena bien. Yo veo que sí son verdad. Porque ahí tengo idea de un paisaje. Pero el cuarto del título es integrado con los hechos, entonces ambos su perspectiva. Igual están leer con todos los límites de lo que puede ser así país. Y sobre lo que va a ser es dos dan una sangre de paisajes. Y ya. Bueno, nos hacemos cuando. Claro, son ellos Es bien interesante el tema de la foto porque uno de estos trabajos porque ¿qué cosa falta para que eso tenga una fotografía?
¿Por qué no es? ¿Por qué a la gente le desconoció? O sea, ¿qué referencia necesita para sentir que es como personaje? Claro, y supongo que cada vez sucede más por la inmediatez de la tecnología, ¿no es cierto? O sea, necesitan dar, estoy hablando porque decirlo en voz alta, ¿no es cierto? Pero quizás un horizonte, un rostro, Un objeto. un objeto Claro. identificable, ¿no? Porque si ves una textura, ya, no hay algo jerárquico. Entonces, ¿de quién estás hablando? Bueno, no hay nadie de quien hablar. O sea, ¿Cuál sería la definición más básica de una fotografía o de la fotografía? Es luz registrada sobre una superficie así. Ya sea Antes. platas, que antes de de la digital. por fin, O porque no hay plata, no fue por eso. pero hay soporte que funciona con luz igual. La hace simulado por la luz, la registra y ya se lo hace. Eso es una foto. ¿Qué más es? De ahí lo que se nos ocurre. ¿No? Bueno, soy tequita. Claro que puedes usar. Es un medio. Un medio, no es ni siquiera una tecla. Entonces, Las leyes no pueden usarlas. pero un medio que ha servido para determinados fines y eso nos han bien metido bien fuerte en el comunidad difusor. ¿Qué pasó cuando se inventó la foto? O cuando se hizo público y inventa la foto. Entonces hubo este pintor que dijo la pintura muerta. No, mentira. La pintura comenzó a ser pintura. Como tres. ¿No? El impresionismo. ¿Qué cosa es? El color. El tema era cualquier cosa, la iglesia, el tecito, pero lo importante era este trabajo sobre el color. Ya estaban liberados de representar algo verosímil, ¿no? La generación inmediatamente anterior de la pintura académica francesa le llamaban los comiques, porque hacían estas escenas mitológicas donde había muchos soldados romanos con cascos brillantes igual que los bomberos. ¿Por qué bomberos? O sea, eran cultores bomberos que hacían cascos brillantes. Y es lo mismo, o sea, ahora estamos, esa función que ocupó la foto, hoy es casi como, ya no es casi necesario, o sea, puede ser otra cosa que esté realizada con objeto reconocible y identificado. Pico lo de nada. Me preguntas, Por ejemplo, uno vive bueno pues con paisaje, con los elementos que tiene con este tipo de paisaje que son, que pueden enterarse en la otros que no me, un paisaje con hojas, no se abren cartas, y el con la cooperativa y el estado de su paisaje. Entonces, bueno, pues esa es plantear una cosa así, es como una cosa que ha hecho de fuerte, de falcar dos fotos que te crees que son verdaderas, que son totalmente falsas. La misma versión que también hay ahora, y además, ¿qué concepto de paisaje? Y cuando hablamos de paisaje urbano, y ya no hay, ahora ya no hay horizonte tampoco. en la última. Sí. Entonces, Ahora, existe el paisaje, ¿no? Ya que aquí tengo. Existe la pregunta de que llamamos paisaje urbano, que estamos la verdad, lo cual, por ejemplo, si decís, pues todo eso paisaje urbano, en términos de estructura, sí sabe que está ahí. Y bueno, en nuestro plan de adelante, ahí estamos yendo a hablar de desarrollo de teoría paisaje, distingue que esas operaciones se llaman in visu y in situ. Es decir, no encaja el landa del paisaje, el puro hibisco, aquí los territorios se empiezan a transformar estéticamente.
eso digamos, paisajísticos, hay territorios que no solo la mirada lo han filmado a partir de una representación, como esa idea de que Ponte Fuji no existe hasta que no lo pinta. O sea, si alguien no lo pinta, yo también no sé tipo de gráfica, intentar reconocerlo, te lo puede entrar. No existe, ¿no? Pero claro, también ahí veo un jardín que tú diseñas controlando la perspectiva, la profundidad. Y eso sí existe, eso es un paisajismo. El paisaje urbano es algo así, que sí existe, sí se fabrica, pero creo que la discusión en arte contemporánea pasa por un objeto como objeto de la manifestación, porque ese indicio nunca es el principio, aunque sea el ideal, que mete una diferencia mínima, pero digo que la gracia de esa cosa es esa diferencia, no se necesita verdad. Bueno, pues no vamos a construir ese lugar. No, Pues sí, descubrir, no, hasta ahí, ¿no? Ya no me idea de pensar muy desordenada, no te queremos construir. No, pero le di permiso a pensar que no me se vienen los más que dan sobre ahora se organizó la cultura. Pero ella dice justamente el paisaje en realidad es unas construcciones culturales que luego organizan cómo vemos. Pues ella postula que nosotros vemos en profundidad y luego representamos en profundidad esta dimensión del ciclo perspectivo y esa virtud. Se va desde eso, no ves así. Existe una nariz con una ciudad, no ve en profundidad. En el sentido de ver una cosa y hablar de que hay un fondo, hay como una Como escritura iconográfica, digamos. hay todo un archivo lingüístico que te permite decir que temprano, fondo y visual son uno que se llama perspectivo. ¿Cómo ve ahí tenemos esas palabras? No sé si a partir del paisaje esta forma como circulamos nuestra mirada sobre la cosa. Y el lenguaje. y es cultural. Por eso es que en los últimos años de grado seccional para la salida, pues se tiene el tipo de progresión física por la forma de ver. Más allá de ser claro real, por una tiempo también. Entonces, les pregunto a ustedes, Habría ahora que hay para alguien, por favor, que alguien me decía. Tiene una pregunta. Como que una comparación de la fotografía. Cuando aparece la fotografía y aparece el impresionismo, hablaste que, bueno, en el impresionismo, la pintura un poco ser pintura en el sentido de, creo que es la composición del color. ¿Tú crees que estamos en ahorita con la fotografía? Con respecto a...